Estamos aquí de nuevo, continuamos hoy hablando de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19 y todo lo que está suponiendo para España y también para nuestra provincia, nuestra región eminentemente turística. Sobre todo hemos incidido en esta primera parte del programa en qué es lo que ha pasado y cómo nos ha afectado. A mí me gustaría en esta segunda parte hacer una valoración de cómo se ha gestionado esta crisis a nivel político, a nivel económico, por parte de las autoridades político-económicas, también europeas. También me gustaría que hiciéramos una valoración de si esta crisis ha servido para unir, si ha sido el pegamento que unirá a Europa o ha servido para todo lo contrario, para generar conflicto y discrepancia entre los países, conflictos y discrepancias que pueden llevar a otros campos, además del económico. Me interesa mucho esa visión europea porque formamos parte de esta unión de países y me gustaría mucho saber qué opináis sobre cómo se ha afrontado el problema, cómo se ha gestionado por parte de nuestras autoridades nacionales, por parte de las autoridades europeas y sobre todo si ha servido pues eso, para unir o para desunir. Sí. Carmelo. Bueno, yo creo que ante ese mare magnum que hemos comentado en la primera parte, yo creo que si algo me da mi tranquilidad es Europa. Yo creo que Europa es un plus. Yo creo que ante la situación de incertidumbre, el primer decreto COVID no salió a las 10 de la mañana porque no se ponían de acuerdo los ministros y tuvo que salir a las 6 de la tarde. Un decreto en la situación que estábamos, que no se entiende un gobierno de coalición. Entonces, ante esa situación de incertidumbre, esta Europa es un plus. O sea, yo creo que las políticas o los dineros que puedan venir de Europa a España va a ser vigilado, controlado y que se gaste en lo que debe, en políticas de verdad, verdaderas, de transformación de nuestra economía y hacerla mucho más competitiva. El dinero no va a venir y nos van a mandar las transferencias por las buenas. Habrá que presentar proyectos de verdad dinamizadores y ese control, habrá que controlar el déficit se va a disparar un 30 o 40% y no va a haber dinero, o sea, si no hay control del déficit, habrá que mantener esas políticas de cambios estructurales de nuestra economía que ya se empezaron a hacer por la crisis de 2008. Esta crisis es mucho más potente. Piensa, vamos a comparar la crisis de 2008. En 2008 la crisis, el PIB cayó un 7%. No recuperamos el PIB hasta 2014-15. La economía alicantina presentó un estudio en Orihuela, patrocinado por el Diario de Información, que las empresas alicantinas han recuperado la facturación de 2008 en 2018. 10 años. Tardaron las empresas de Alicante a facturar lo mismo que facturaron en 2008. Entonces, en esta Europa ese plus es determinante porque sabemos que va a haber un control de la economía, del gasto público y un control de las medidas. Europa, yo creo que la mayor crisis europea fue con el motivo de la inmigración. Llegó incluso a la salida de Inglaterra, del Reino Unido. Yo creo que a margen de la discusión que haya habido sobre este tema, yo creo que el acuerdo para España es favorable y el acuerdo para Europa es favorable. Piensa que estamos en la zona del mundo más envidiada por todos. O sea, tú estás en Sudán, en África, estás en Asia o estás en Sudamérica y envidian más Europa al modelo europeo que al modelo americano. Sí. Porque el modelo americano, el que es rico es muy rico, pero el pobre no tiene sitio. Claro. En Europa yo creo que hemos conseguido, gracias a que nuestra sociedad tiene 3.000 años, hemos conseguido una estabilidad entre el apoyo al que no puede, o el apoyo al que no puede generar recursos para vivir y el que quiere trabajar y puede ganar dinero y funcionar, un equilibrio bastante correcto. Entonces el modelo europeo es una envidia para todo el mundo y no debíamos ponerlo en peligro por nada. Por nada. Entonces, ¿que ha habido discrepancias? Pues está claro, ¿no? O sea, quien tiene que poner dinero y quien tiene que recibir, pero sabemos que para que Europa sea Europa y para que Europa todos tenemos que homogeneizarnos.
homogeneizar nuestras leyes que ya se están unificando a nivel legislativo y unificar también nuestras economías. Entonces, claro. Yo pienso que no va a desunir esto Europa. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial se unió Europa, 10 años después de terminar. Esta crisis es de un volumen brutal. Ya te he dicho que en 2008 bajamos un 7% del PIB. ¿Era acertado compararlo con una guerra? Cuando se hacía esa comparativa, una crisis económica como la derivada de una guerra, escuchamos muchas veces, en muchas ocasiones. ¿Era porque la caída es muy brutal. No es una caída estructural que hay déficit. La crisis que tuvimos en 2008 es una crisis financiera. Efectivamente. Un promotor tenía 100 viviendas vendidas y el banco se negó a escriturarlas. Se negó a subrogar el préstamo. Era una crisis financiera. Hoy no hay crisis financiera. El Banco Europeo, muy acertadamente, está dando y liberando recursos para que las empresas puedan seguir. El nivel de desempleo todavía no ha caído lo que tiene que caer gracias a los ERTEs. Gracias a que la empresa está teniendo ICOs y siguiendo funcionando. Yo creo que la verdad potencia de nuestra crisis se va a ver a partir del 31 de enero que los ERTEs acaben. Sí. Yo creo ¿estamos de acuerdo? Yo voy a mayo. Mayo. En mayo es cuando vamos a empezar a ver los efectos de la crisis. Y voy a mayo porque hay una realidad dentro del entorno. ¿En el empleo? No solamente, dentro del entorno empresarial. En el empleo se verá antes, porque lo cierto y verdad es que las personas que están en ERTE no están computando como desempleadas. Claro. Y sin embargo, en abril y en mayo se van a producir unas situaciones determinantes. Todo el dinero que se ha inyectado en el sistema, en las empresas, a través de los ICOs, que ha habido cantidades ingentes de dinero, actualmente no se está devolviendo nada. Perdón, Antonio, que te interrumpa. Sí. En mayo, porque en diciembre acaban los ERTE y hay 6 meses para... No, porque el devengo de las amortizaciones de los préstamos se produce con el decalaje de un año. Entonces, realmente, cuando van a empezar a producirse, las primeras amortizaciones es en el mes de mayo. Y yo solamente puedo amortizar si gano. Si no gano, no puedo amortizar. Y hasta ahora lo único que he tenido que hacer ha sido atender los intereses devengados sin tener necesidad de amortizar cuota. Que esta situación liga un poco con el problema financiero que tuvimos tiempo atrás. Es decir, que el año 2021 va a ser un año muy complicado porque tenemos la situación de la finalización de los ERTEs, salvo que no haya otra prórroga más, por una parte, más la obligación que está comprometida en los documentos firmados a los efectos de la devolución de los créditos ICO, que la verdad que es que ha habido una cantidad ingente de dinero efectivamente aportado a las empresas para que puedan atender sus obligaciones que tienes que cumplir con la obligación de empezar a devolver. Si no genero, no puedo devolver. Y si no puedo devolver, hay una situación manifiesta, la situación de una insolvencia, de decir, no puedo, ¿qué recursos tengo? Esas fechas son determinantes, ¿eh? Es decir, yo creo que el primer semestre del año 2021 va a ser un semestre en el que tendremos que estar todos muy atentos. Yo, abundando en lo que estábamos comentando antes, yo creo que las autoridades europeas, que la Unión Europea sí ha estado a la altura, ¿eh? Y además creo que hay un cambio radical respecto a las políticas que se están empleando ahora respecto a las empleadas en la crisis anterior. Es decir, la crisis anterior todos escuchábamos hablar de la necesidad de una austeridad, de que los países tenían que ser austeros, se ponía el énfasis en la reducción del déficit. Ahora la Unión Europea, el Banco Central Europeo, todos los organismos están inyectando liquidez de una forma masiva. Y está todo el mundo de acuerdo en que hay que inyectar liquidez al sistema para que el sistema no caiga. Yo creo que eso es una diferencia importantísima y creo que sí han estado a la altura. De hecho, la cuantía de las ayudas que la Unión Europea pone al alcance de los distintos países son, bueno, estamos acostumbrados a hablar de miles de millones de euros como si eso no fuera nada, pero hay que recordar que 6 millones de euros son 1.000 millones de las antiguas pesetas, que se dicen muy pronto. Entonces yo creo que eso sí han estado a la altura. Otra cosa diferente es que los distintos países de cada... O sea, primero que haya una lucha para que todo el mundo intente llevarse a su casa, pues digamos, un trozo de tarta lo más grande posible, eso es evidente. Y también, lógicamente, lo que hay es un interés para que ese dinero que al final ponen entre todos los países y que unos reciben más que otros se gestione adecuadamente. Y yo creo que eso es lícito. Pero yo creo que sí, que la Unión Europea sí ha estado a la altura.
Bien, otra de las cuestiones que se debaten mucho es cuándo comenzará la recuperación. Hay quienes dicen que la recuperación va a comenzar enseguida y que va a ser muy rápida. Hay otros que incluso se atreven a ponerle fecha para 2023, economía recuperada. ¿Qué opináis sobre esto, Antonio? Bueno, a mí me parece que estos criterios pues, no pueden partir más que de modelos econométricos en base a una cierta expectativa, porque la realidad es que hoy por hoy no nos permite analizarlo. Cada país yo creo que tiene su singularidad, nosotros tenemos la nuestra, entre otras cosas somos el país más afectado por esta situación de crisis sanitaria versus crisis económica y que tenemos que empezar en estos momentos a ponderar la económica porque la sanitaria, bueno, pues ya se realizó el esfuerzo debido, que evidentemente no se puede dejar, ¿no? Pero que tenemos que prestarle atención a la crisis económica. Y esta situación solamente se resuelve siempre y cuando que seamos capaces de aportar criterio a los que nos tienen que enviar los fondos que están comprometidos. Porque si los fondos comprometidos no parten, como muy bien ha comentado Carmelo, de que tengamos un programa de inversión, un programa de recuperación, para que a su vez lleve aparejado a que en la Unión Europea la componemos todos y que parte de los fondos que vienen tienen que volver, la situación la tenemos francamente complicada. Por tanto, realmente hay unos programas de desarrollo, de control y de eficacia y de seguridad en los planteamientos de reestructuración que necesita nuestro actual sistema económico, o pienso que la situación va a estar muy comprometida y que al final pues, se pondrán las medidas por parte de quien nos tiene que enviar los fondos, que es la Unión Europea, para decir: país, no tenéis las capacidades que nosotros exigimos para que efectivamente los fondos vengan y, por tanto, habrá que poner los medios para que efectivamente exista el control debido para que se cumplan los programas que lleven aparejados la adecuada aplicación y, como consecuencia de ello, la adecuada devolución de esos fondos. Bueno, yo creo que todos los economistas están de acuerdo, los expertos económicos están de acuerdo en que la recuperación va a ser mucho más rápida que en la anterior crisis financiera, ¿no? Esto es, para poner un ejemplo, es como si tenemos un coche y el coche, el motor no va bien y empieza a ir despacio porque no va, porque está averiado. Esa fue la crisis financiera que tuvimos en el año 2012. Y ahora vamos en un coche y nos encontramos con que en la carretera hay unos badenes muy grandes y yo tengo que ir pasándolos. Cuando los badenes desaparezcan, como mi motor va bien, mi coche funcionará. Claro. ¿Vale? Es un poco para que nos hagamos. Bueno, es un buen paralelismo. Sí, para que nos hagamos un ejemplo. Yo en ese ejemplo sí que me interesaría. No sabemos si cuando pasemos los badenes la sociedad va a ser la misma. Sí, porque la sociedad está cambiando. Ahora llegaremos ahí, pero me interesa conocer entonces, la las opinión previsiones de económicas para el año 2021, las previsiones económicas son que, según el Gobierno, vamos a crecer un 9%, un 9,8%. Eso es mucho crecer, ¿no? Eso es mucho crecer. Pero las estimaciones más conservadoras hablan incluso de que podríamos crecer un 6%. Estamos hablando de crecer respecto al año anterior, claro, que está destrozado. Sí, entonces, crecer respecto a un año en el que estamos muy abajo es fácil. No sé si me explico. ¿Vale? Pero aún así se estima todo esto, evidentemente, con la cautela que supone la evolución de la crisis sanitaria. Se estima que es posible que el Producto Interior Bruto vuelva a sus niveles normales en el año 2023 y que el empleo vuelva a sus niveles normales en el año 2026. El empleo va a sufrir mucho. El empleo va a sufrir mucho y vamos a terminar el año con 940.000 empleos menos, seguramente. Pero eso sería, es decir, que sí, pero todo el mundo está más o menos de acuerdo en que cuando la crisis sanitaria mejore, el crecimiento será más rápido que en una, digamos, en una crisis estructural. Porque en una crisis estructural, digamos, mi motor no funciona. Y como mi motor no funciona, tengo que repararlo y hasta que no lo repare, o sea, repararlo me cuesta. ¿Vale? En cambio, si voy por un camino y los badenes desaparecen, pues yo ya voy más rápido. Sería un poco ese el símil, ¿no? Es una visión interesante. Carmelo apuntaba algo importante también, que es si vamos a salir de esos badenes siendo la misma sociedad que éramos o una sociedad distinta. Te agradecería que ampliases esa afirmación. Es que ese matiz es importante. Yo creo que tardaremos muchos años a ir a los restaurantes como íbamos, a reunirnos como nos reuníamos, a ir al teatro como íbamos. El chip, o
sea, eso que veían cuando viajábamos, veíamos a los chinos, a los japoneses que iban mascarillas por todos los aeropuertos y tíos más raros. Pues eso vamos a hacerlo nosotros también. O sea, es cierto. Es decir, que yo creo que el nivel de la inseguridad sanitaria nos va a llevar a que seamos más retraídos en las comunicaciones, en nuestra forma de vida. Yo creo que va a cambiar parte. Todas las crisis engendran partes negativas y también partes positivas. Yo creo que para los jóvenes va a ser un boom. O sea, aquí ya no vamos a un proceso de digitalización. La digitalización es por narices. El que no se digitalice no existe. Claro. Y en eso los jóvenes lo tienen hecho. Claro. Los jóvenes se mueven por las redes o por los medios digitales o por todos los sistemas informáticos como pez en el agua. Yo creo que vamos a destruir empleo de niveles de edad altos y ese empleo juvenil que había, yo creo que lo van a tener mucho más fácil en los próximos 2-3 años. Entonces, ahí esa oportunidad para los jóvenes se abre y si son listos los informáticos y los que no son informáticos están infinitamente más preparados que la gente mayor. Por tanto, sí, por ejemplo, el sector de la comunicación es un sector que ha crecido durante la pandemia porque las empresas han sentido la necesidad de seguir comunicando, de seguir contando, de seguir en contacto con su público objetivo y lo cierto es que es un sector que ha funcionado muy bien. Hay sectores que se han hundido y sectores que están creciendo, como hemos comentado antes. O sea, entonces, la sociedad yo creo que no va a ser exactamente la misma y tardaremos y probablemente ese cambio ya se mantenga en el tiempo, ¿no? O sea, probablemente el empleo se va a generar en torno a las nuevas redes. La banca tiene que amortizar el 50% del empleo. Claro, la banca sobre todo cuando nos hemos dado cuenta de que se puede hacer lo mismo o prácticamente lo mismo o incluso a veces mejor trabajando de forma digitalizada, teletrabajando, bueno, esa es otra cuestión, el teletrabajo. Ha venido para quedarse. ¿Cómo ha venido para quedarse? Eso lo tenemos claro, pero claro, habrá que regular el teletrabajo, habrá que sentar unas bases, habrá que, en fin, habrá que ver cómo se gestiona todo esto. Son cambios sociales importantísimos, claro, a los que tendremos que ir adaptándonos y cambiará la forma social de comunicarse y de consumir. Entonces yo creo que después de esos baches, como decía Paco, va a venir una sociedad nueva con matices muy distintas que tendremos que adaptarnos a ella, ¿no? Totalmente. La banca o se digitaliza o desaparece, porque como claro, Google saca un Google Bank, no quedan. Desde luego no quedan, no quedan. Tú piensas que Santander tenía por los 100.000 empleados y el Santander creo que valía 12.000 millones de euros. Pero sí que sale una empresa ahora en Estados Unidos que se llama WhatsApp y pasa de que vale 1.000 millones de euros a que vale 40.000 millones de euros en 2 años. Tanto nos vamos a digitalizar, comienza a cobrar fuerza las noticias que hablan de la creación de esa criptomoneda europea, de la fusión de varios bancos para crear una criptomoneda. ¿Pensáis, lo veis esto en un futuro cercano o es un poco ciencia ficción todavía? Yo creo que es un poco ciencia ficción. Yo lo comparto. Vamos a ver, la moneda, el tema de la moneda tiene una connotación específica y es la capacidad de que sea, o sea, del poder liberatorio como medio de pago. Mientras no haya un gobierno que avale esa moneda, no sé, es como los bitcoins, y vale, yo puedo, pero yo con bitcoins puedo ir a la tienda a comprar. Claro, claro. O sea, sirve como algo para invertir. Efectivamente, podría hacer transacciones en las redes, pero en las monedas... Pero no llevamos un bitcoin en la cartera. Claro, además es un tema un poco, es un tema complicado. Es un tema complicado porque hay que tener en cuenta que la masa monetaria, el control de la masa monetaria es una política económica fundamental. Es decir, el tema de los tipos de interés sube o baja en función de la masa monetaria que haya en circulación. Entonces, el que no haya capacidad para controlar la masa monetaria, pues tiene unas connotaciones económicas también
importantes. Todo esto es muy complejo, ¿eh? Lo de las Es monedas, complejo. eso da para otro programa. Eso ¿Eso tenemos da para otro eso programa? tenemos para otro programa. Bueno, pues nada, os cojo la palabra. Eso tenemos para otro programa. Ahora, que lo cierto y verdad es lo que creo que hemos apoyado todos, Anabel, es que efectivamente los acuerdos de las fusiones bancarias es una realidad, está ahí. Es decir, que en estos momentos esta situación de, como dice nuestro mayor banco a nivel país, la digilosofía, es una realidad. Sí, Entonces, sí, esto tenemos que vivir con ello. En otro orden, yendo hacia algo que tú has tocado tiempo atrás, como pueden ser los planes de estudio. Los planes de estudio tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse y probablemente no puede ser el mismo plan de estudios para alguien que está en el ámbito de informático o sí, que el que está en el ámbito de las ciencias de la educación o quien está en el ámbito de las ingenierías. Son situaciones diferentes que tienen que ir adaptándose. Pero lo cierto y verdad es que el camino, el mundo va en esa dirección y no podemos apartarnos porque quien se aparte se queda fuera. Sí. Entonces yo creo que tenemos que adaptarnos y que las entidades financieras serán mucho mayores, el que en estos momentos el trabajo no requerirá la presencia para hacer una transacción directamente en una entidad financiera, sino que los recursos domésticos lo permitirán, que todo esto, el teletrabajo, hará que esa conciliación de la vida familiar se pueda llevar a cabo y se haga mucho mejor, porque yo creo que en estos momentos ha sido ese gran paso que hace que esa situación ocurra, ¿no? Y a mí me parece que esta situación tenemos que valorarla y yo creo que como consecuencia de ello, a quien le ha llegado sin buscarlo, creo que su propia responsabilidad hará que siga siendo efectivo y que se mantenga en el tiempo. El que siempre ha formado parte del que nunca ha estado de acuerdo por esa situación del escaqueo natural, pues estará apartado. Pero la realidad es que yo creo que caminamos en otra dirección y que tenemos que prestarle una atención seria porque no nos podemos salir de ahí, porque no hay lugar, el que se salga se quedará fuera. ¿Cuál es el perfil de la empresa superviviente? La que antes va a salir de la crisis y la que no solamente va a salir de la crisis, sino que va a crecer en el año 2021. ¿Os atrevéis a hacer un perfil de cuál es la empresa, qué ingredientes tiene que tener la empresa o qué tipo de empresa es la que va a crecer antes, va a salir antes de esta crisis? Bueno, vamos a ver, eso es complicado también. Y yo creo que está claro que lo que hemos comentado antes, de que cada vez la empresa tiene que ir adoptando más soluciones tecnológicas, eso está claro. Pero bueno, yo creo que las empresas pues, van a seguir existiendo en todos los sectores tradicionales. El Consejo General ha hecho un estudio de cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a las empresas españolas y además cuáles son las soluciones que las propias empresas proponen para salir de la crisis. ¿Vale? Entonces las propias empresas pues nos dicen que ellos creen que hay que apostar por la digitalización, tanto de los clientes como de los proveedores, es decir, hay que invertir en esto. Sí. Las empresas también nos dicen que es importante en esta situación en la que nos encontramos incentivar la demanda. Esto que estamos viendo de los bonos, yo te hago un bono para un viaje, en fin, incentiva la demanda. Nos dicen que es importante que se reduzcan los impuestos, que se reduzcan las cotizaciones sociales, que haya mayor flexibilidad laboral para que las empresas puedan adaptarse a las circunstancias que, bueno, pues cambiantes que se van produciendo con la demanda, que haya más estímulos a la inversión y sobre todo que haya más formación asociada con la digitalización. O sea, yo creo que la digitalización va a ser importante, pero no podemos hablar de un modelo único. Lo que yo creo es que los sectores tradicionales se tienen que modernizar y tienen que aplicar pues, nuevas tecnologías. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esta última intervención del decano porque se nos ha acabado el tiempo, pero como tenemos una cita el próximo mes de noviembre, pondremos al día los datos que haya para entonces sobre la mesa. Aquí todo transcurre tan rápido que seguro que tendremos para entonces información que analizar, además de cualquier otro tema puntual que veamos de interés. Quiero daros las gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Es bonito estar aquí grabando en el Colegio de Economistas y la verdad es que nos gusta de vez en cuando también salir de nuestro plató y visitar las casas de nuestros amigos, de nuestros colaboradores. Gracias, lo dicho, y nos vemos el próximo mes. Gracias a vosotros y como tú has comentado, esta es vuestra casa, o sea que podéis venir cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias.
Nos vamos, pero como decíamos, el especial al cierre Colegio de Economistas volverá dentro de aproximadamente unos 30 días con una puesta al día de lo que está ocurriendo en nuestra economía, que cambia al minuto, ya no al día sino al minuto. Así que estén muy atentos porque anunciaremos el próximo programa en breve. Gracias y hasta pronto.